Hola, muy buenas noches a todos. En este día sábado 11 de septiembre estamos nuevamente reunidos aquí en Alma Terapia de Sanación para una nueva sesión de en vivo. El tema de hoy será crisis de pánico. Es habitualmente algo que se suele escuchar a diario, diría yo. Eh, Uno lo asocia a diferentes situaciones, circunstancias, estados de ánimo, pero en general es muy difícil como poder describirla tan específicamente. Es por eso que hemos decidido poder hablar de este tema, que es tan común en muchas personas, eh, que pasa a ser ya casi como una, por compararlo a algo más físico, como una gripe en salud mental, pero que creo que es importante poder llegar, como es la intención de nuestros lives o en vivos, es poder llegar a más personas, a que las personas conozcan las distintas alternativas para estas terapias. La semana pasada también tuvimos un tema también muy importante, Importante. eh, así que como fue el suicidio, esta vez vamos a hablar de la crisis de pánico, que son temas que como Alma Terapia de Sanación creemos que tenemos que tocar, tenemos que saber conversarlos y tenemos que saber cómo afrontarlos. Así es. Así que les doy la bienvenida a todos esta noche. Gracias por acompañarnos y vamos a empezar con esta conversación junto a Natalie, empezando para poder entender un poco de la crisis de pánico. La crisis de pánico generalmente se asocia a la ansiedad, si no me equivoco. Sí, así es. Por lo tanto, tú nos podrías describir o explicar de manera didáctica qué es un trastorno ansioso. Mira, buenas noches a quienes nos acompañan hoy. Comenzando por la definición, digamos. eh, Desde lo más sencillo, un trastorno ansioso se caracteriza principalmente por emociones que manifiestan estados de angustia, que manifiestan una preocupación excesiva por situaciones más o menos cotidianas o recurrentes. Es por ello que es un trastorno de los más comunes en salud mental. Es una de las cosas más diagnosticadas y probablemente más sobrediagnosticadas que se dan durante este tiempo. De alguna u otra manera, el trastorno de ansiedad tiene un montón de desgloses de distintos otros trastornos que se asocian y de alguna manera provienen también del trastorno de ansiedad. Están las fobias, los trastornos mixtos, episodios depresivo ansioso, el trastorno de ansiedad paroxística episódica, que es lo que vamos a hablar efectivamente hoy día. Entonces, desde el trastorno de ansiedad, que es esta gran madre, digamos, de la familia de las ansiedades, salen muchos otros trastornos también que son más específicos y es importante desde ahí también reconocer y poder realizar buenos diagnósticos diferenciales al respecto. Entonces, como resumiendo, el trastorno ansioso como trastorno en general tiene grandes características de preocupaciones, de situaciones más o menos cotidianas, por decirlo así. Es absolutamente normal, por ejemplo, sentir ansiedad si nos toca hablar en público y no estamos acostumbrados a ello. O de pronto tener que realizar alguna acción nueva, como por ejemplo, no sé, en los niños cambiarse de colegio o en los adultos cambiar de trabajo, iniciar una nueva acción. Esas situaciones generan una sensación de preocupación, valga la redundancia, de ansiedad, de ponerse a pensar un poco de lo que viene más adelante y no solo estar viviendo como el momento presente. Tú tocaste un punto que me llamó la atención y te lo voy a preguntar. Ujú. Tú dijiste que en algunos casos la ansiedad era normal. Normal. Uh-huh. ¿Cuándo no es normal? ¿Cuándo podemos llamar
a algo, una crisis de pánico, cómo diferenciarla. Como decías tú, el trastorno de ansiedad es como la madre de todo eso, pero la crisis de pánico es una patología, es un síntoma. ¿Cómo, de qué se trata? Ya, mira, hay como varias cosas que hay que ir desglosando y hay que ir un poco aclarando respecto a esto. Como tú mencionabas bien al principio, la crisis de pánico es un síntoma que proviene de alguna manera del trastorno ansioso, específicamente del trastorno eh, de, la, de la ansiedad paroxística episódica. Por tanto, es un síntoma que se manifiesta Ujú. más frecuentemente. Yo te hablaba hace un ratito de que hay que de alguna manera realizar un diagnóstico diferencial bien exhaustivo porque eh, como tú me preguntabas, ¿existen ansiedades normales? A mí particularmente la palabra normal me resuena mucho, siempre. Porque desde la normalidad, digamos, hay muchas cosas que podemos, entre comillas, justificar y hay otras que se escapan, digamos. Pero contextualizando normal, digamos, es que se entiende que ciertas reacciones de preocupación o de ponerse frente a la situación que podría aparecer, digamos, se supone que podrían ser un poco reactivas a episodios normativos. Y estos episodios normativos suelen ser, digamos, condiciones o episodios o situaciones más o menos recurrentes en la vida cotidiana. Entonces, hablando desde ahí, se puede entender que una ansiedad medianamente normal se relaciona a un episodio, como te explicaba, de cambio de casa, por ejemplo. Cuando uno está buscando un nuevo lugar donde vivir, Pero, perdón que te interrumpa, uh-huh. ¿eso se puede medir como en una campana de Gauss, el nivel de ansiedad? ¿O es totalmente, depende de la persona, de la situación, es Sí, muy específico? depende mucho de la persona. En realidad yo te diría que en psicología la palabra que más nos acompaña a lo largo del camino es depende. Depende de la persona, depende de las características personales, depende del evento reactivo. Y evidentemente bajo esas circunstancias es que todas esas cosas van a hacer que nosotros los psicólogos o los especialistas puedan realizar este diagnóstico para poder identificar si se trata de un episodio ansioso normativo, de un trastorno ansioso que es más repetitivo, o bien ya directamente de una fobia, que es una reacción adversa, una reacción nerviosa, de angustia frente a un evento en específico, o bien la ansiedad paroxística episódica que se relaciona a eventos de crisis, de pánico, de sensación de pánico en un periodo corto y durante reiteradas ocasiones. Este periodo corto podría ser aproximadamente un mes. Por ejemplo, en lo concreto, si llega un consultante a la atención y refiere que durante un mes ha tenido 3, 4 crisis de angustia, de estado de agitación motora, de dolor precordial, de pronto de sensación inminente a morir ¿Podría o especificar lo que es el dolor precordial? es un dolor que ocurre de pronto cercano al pecho. ¿Ya? Muchas veces se acompaña con dolor de brazo y que se relaciona a veces con el miedo a que pudiese ser Infarto. un infarto o alguna patología cardíaca. Entonces, desde ahí es que siempre es importante, insisto, en realizar diagnósticos diferenciales. Hay que hacer la diferenciación, valga la redundancia, de qué es lo que ocurre con distintas patologías, porque evidentemente si hay alguna patología cardíaca, debemos tratar la patología cardíaca que podría venir de la mano acompañada con crisis de pánico. Por supuesto puede venir porque es una situación que uno no se espera, pero no necesariamente vamos a acompañarlo, digamos, de que sea una crisis de pánico. Hay que diferenciar eso porque evidentemente hay que iniciar tratamiento farmacológico en caso de que hubiera alguna patología digo, fisiológica al respecto. Tú mencionaste que la crisis de pánico era eh, una repetición prolongada en el tiempo, por ejemplo, un mes de un evento, una situación eh, nerviosa. Mira, la crisis de pánico, como definición de crisis de pánico, para poder como entendernos
en la conversación, significa que ocurren en eventos cortitos, pueden ser minutos, generalmente son pocos momentos del día, poco tiempo del día, que pueden ser en reiteradas ocasiones del día, por ejemplo. Si de pronto yo siento esta sensación de agitación motora, sudoración, incluso hay personas a veces que sienten como sensación de no pertenecer al lugar donde están, aunque sea un lugar cotidiano. Es como que me siento, en psicología se le llama despersonalización, que como que siento que no soy yo, que fuera como una situación irreal. Todas esas cosas nos muestran de alguna manera en el discurso cuando nosotros los psicólogos hacemos una anamnesis, una entrevista clínica, podemos ir de ahí un poco como sacando información para identificar si se trata o no de una crisis de pánico o es un episodio ansioso reactivo ante un evento que ha ocurrido previamente. Como te digo, estas sensaciones de angustia, de alguna manera de preocupación excesiva, se puede repetir varias veces durante el mismo día o inclusive en la semana o en el mes, para nosotros poder diagnosticar crisis de pánico o trastorno ansioso de ansiedad paroxística episódica. Deben haber por lo menos en un mes varios episodios. Esto significa que pueden ser en el mismo día, durante una semana o en el mismo mes, para poder tener ese diagnóstico. El trastorno de fobia es una reacción de alguna u otra manera que también genera pánico, porque obviamente la fobia no significa que tenemos un evento, puede ser un evento traumático. Por ejemplo, alguien que ha sufrido un choque puede tener fobia a subirse a un auto, o de pronto le acciona su estado de hiperalerta, no sé, un frenazo fuerte o un ruido estruendoso. Cualquier situación que sea reactiva y similar a lo que aconteció en el evento traumático. Eso también podría ser un trastorno de estrés postraumático, que ahí vuelvo a insistir, por eso es tan relevante poder hacer la diferencia entre uno y otro. Creo que es importante que lo puedas recalcar bien, la diferencia entre la fobia y la crisis de pánico. Ya, mira, la fobia, como te explicaba recién, de pronto ocurre cuando hay un evento significativo, claro, sí, respecto a un estímulo. Puede ser ese estímulo, por ejemplo, una araña, y que me genere mucha sensación de miedo, por lo tanto yo no voy a poder acercarme a esa araña y me va a generar probablemente una sensación de pánico, de agitación motora, una sensación de estrés, de angustia, y se relaciona un poco con eso, la fobia. Pueden ser distintos elementos, por supuesto, existen un millón de fobias, está a los insectos, a las arañas, a algunos animales, algunos sonidos, algunos sabores. Existe también fobias, por ejemplo, a estar con un montón de gente, y así sucesivamente podríamos ir incorporando distintos elementos que pueden generar fobia. Yo voy a ser súper majadera con esto. Siempre la entrevista clínica ayuda mucho a esclarecer para saber cuál es el diagnóstico fino respecto a esta situación. De alguna manera, ¿por qué es tan relevante poder identificar cuál es el diagnóstico? Porque de eso también radica en cuál va a ser el tratamiento que se va a poder abordar, con el que se va a poder abordar esta temática con el consultante. De alguna forma, hay distintas estrategias para abordar la fobia de la crisis de pánico, por ejemplo. Y eso obviamente se va a ir viendo en terapia y de acuerdo a lo que más acomode a cada consultante y a cada situación en particular. Perfecto. Ahora que estamos en pandemia, que partió el año pasado, con cuarentenas, con situaciones de desempleo, bueno, que ya habíamos partido en una situación país un poco más conflictiva, por decirlo así. Se suma la pandemia, se suma el desempleo, se suma todo lo que se suma, sociales y personales, que me
me imagino han tenido incidencia en el aumento de crisis de pánico. ¿Cómo lo has visto tú de acuerdo a tu trabajo con las personas en atención pública? ¿Cómo se ve un aumento claro o se mantiene igual? ¿Ha influido la pandemia en esto, en este tipo de crisis? La verdad es que las crisis de pánico en general en el trabajo clínico es uno de los diagnósticos más recurrentes durante, durante la historia, digamos, como decías tú al principio, es uno el trastorno ansioso de cierta manera es uno de los grandes trastornos que de cierta forma en esta sociedad tenemos como diagnóstico, esto y la depresión, que de alguna manera o se diagnostican o viceversa, ¿no? Están muy por debajo de la línea dependiendo también la situación en la que estamos desenvolviéndonos. Acotando un poco a la pregunta que me estás haciendo, después del 2019, cuando pasa esto del estallido social, hay un leve aumento, y lo diría leve porque en un comienzo no fue tan profundo, digamos, el aumento de casos respecto a las crisis de pánico. Evidentemente había mucha sensación de miedo, mucha sensación de descontrol respecto a lo que podía ocurrir en un contexto social. Personas que ya de pronto habían tenido crisis de pánico, que de alguna otra manera habían estado con este diagnóstico, que habían iniciado también algún tratamiento farmacológico, algún tratamiento psicoterapéutico, vuelven a reactivarse estos miedos y de cierta manera también la crisis de pánico comienza nuevamente a surgir y a aflorar. Quizás me voy a meter en un tema, bueno, que hoy día justamente 11 de septiembre, es un tema país muy delicado divisor, todavía. delicado. Pero muchas personas que vivieron en ese momento, al vivir de nuevo el estallido, sea de un lado o de otro, volvieron a revivir esas mismas emociones quizás que ya tenían guardadas o no sé si olvidadas, pero un poco más lejanas a su sentir actual. Más funcional se habían vuelto con el paso del tiempo. Efectivamente, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Muchas personas que vivieron el 11 de septiembre en su momento cuando pasó lo del pronunciamiento militar, de alguna forma vuelven a reactivar estas emociones. Por eso es que yo al comienzo te contaba esto de que las crisis de pánico muchas veces son reactivas algunas situaciones. En otros casos es difícil identificar un factor que pueda generar la crisis de pánico en sí misma. Por lo tanto, se trabaja, digamos, desde el reconocimiento de la sintomatología para poder abordarla desde ahí. Siguiendo un poco con la respuesta a tu pregunta, en un comienzo, claro, se nota un leve aumento, pero después, posterior a ello, nos viene, como viene encima, esto de la pandemia. Ya en marzo del año siguiente comenzamos directamente con cuarentenas, con espacios de restricción. Nuevamente vuelven a nuestras vidas los toques de queda y las prohibiciones. Entonces llegan a seguir aflorando estas emociones que estaban un poco retraídas y, como te decía, un poco más funcionales a lo largo de los años. Entonces, para nosotros los que trabajamos en salud mental, hemos notado con el paso de la pandemia, con el paso de estos últimos eventos, digamos, que hemos vivido a nivel país, muchos cambios respecto a la emocionalidad del otro, a la emocionalidad del consultante que llega y, valga la redundancia, consulta respecto a su estado de salud. Con el paso del tiempo, este año y algo que llevamos de pandemia, han ido absolutamente en aumento no solo las crisis de pánico, sino que también los trastornos ansiosos en sí mismos, los episodios depresivos y los episodios mixtos, los trastornos mixtos ansioso-depresivos. Entonces, de alguna otra manera, yo creo que estamos todavía viviendo esta pandemia todavía no, yo creo que todavía no se viene del todo la pandemia de salud mental. Yo creo que posterior a esto, porque pasa que en general las personas tienden a mostrar mecanismos de defensa que
nos hacen seguir funcionando. Piloto Mantenemos automático. claro, exactamente, como cierta funcionalidad, trabajar un poco en piloto automático, a seguir la vida. Pero han habido factores que de alguna manera nos han afectado no solo en el plano emocional, sino que también en el plano social, en el plano económico, en el plano familiar. Hay un montón de personas que han perdido familias, hay un montón de personas que han perdido trabajo, hay montones de personas que han perdido compañeros de trabajo. Y así suma y sigue, digamos. Entonces, seguimos en este ritmo porque no se puede parar. Sin embargo, cuando llegue el momento de parar, vamos a mirar atrás y nos vamos a dar cuenta de todas estas cosas perdidas que hemos tenido en este tiempo y que no hemos podido vivir los duelos de pronto. Entonces yo creo que ahí se viene fuertemente también esta crisis de salud mental que se viene anunciando desde el inicio de la pandemia. Yo creo que... Pero muy por debajo, sí. De todas maneras, siempre digamos la salud mental respecto a lo que implica salud como sí misma ha sido un poco el hermanito pobre de la salud, así que tenemos bien poco recurso asignado desde el gobierno y esperemos que de aquí en adelante de pronto ojalá podamos tener un poquito más, que eso movilice ciertas cosas en el área. Han habido programas nuevos, bastantes programas nuevos durante este tiempo, programas que tienen que ver con el teletrabajo, con lo telefónico, digamos, y yo creo que un poco se adapta a los tiempos también. Así que en ese sentido es importante aplaudir lo bueno y yo creo que ahí al menos han dado en el clavo durante este último tiempo respecto al abordaje de estos trastornos que han estado tan bullados y con tanta necesidad de atención. Así es. Bueno, agradecer a toda la gente que se ha unido, que ha comentado. Muchas gracias por sus comentarios. Hay un comentario que habla sobre la fobia social. Quiero tomarme ese comentario debido a que creo que también es importante diferenciarlo de la crisis de pánico, por decirlo así, porque siento que de repente puede haber gente que al estar encerrados, ensimismados también muchas veces, prefieren no salir, se incomodan con la gente y les puede producir también algún síntoma que se asemeje a la crisis de pánico. ¿Puede pasar eso o simplemente es fobia social, como comentaban más arriba y en arriba, sí? Mira, la verdad es que yo creo que hay que hacer un alcance al respecto. Existe, claro, la fobia social, porque de alguna manera, a ver, cuando nosotros relacionamos y diagnosticamos como fobia, en este caso fobia social, puede ser una, no sé, cualquier otra fobia, para no ponerme nombres más específicos de pronto, se debe consultar primero que todo si ha habido algún evento que ha producido un primer desencadenante. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hay fobia social, quizás haber pasado por una situación de riesgo, alguna situación de humillación, alguna situación de pronto que pudiese haber resultado incómoda en un contexto social que resultara ser importante, necesario, o finalmente podría ser cotidiano para mí. Este evento podría de alguna manera invitarme a, como mecanismo de defensa, a mantenerme aislado de esa situación que me generó, entre comillas, un trauma, una situación dolorosa. Por tanto, voy a intentar no acercarme al evento que me genera reactivamente esta respuesta. En tanto entiendo entonces que si desde ahí nos empezamos a diagnosticar, probablemente hubo un evento que desencadenó la fobia social. De esta manera, si la pandemia me invita un poco a estar en mi casa y mantenerme encerrado bajo la situación que sea, digamos, ya sea por el toque de queda, por la cuarentena, no sé si necesariamente tiene que ver con una fobia social o con un miedo a, por ejemplo, al contagio, que también quizás podría ser una fobia al virus,
que quizás también podría ser un miedo a perder a alguien, algún familiar. Entonces, a eso Ujú. voy, que es súper relevante Sí. siempre, como detalladamente, hacer una entrevista clínica con ciencia, con un Ujú. profesional. Siempre es importante em, decir, comentar que si ustedes consideran que están teniendo situaciones de estrés, situaciones de angustia, es relevante consultar a un especialista. Yo les pongo el siguiente caso. Siempre cuando una persona, no sé, está enfermo del estómago, va al médico, al gastroenterólogo, al especialista. Si te duele el oído, vas al otorrino y así, obviamente, vas a cada especialista. Pero Ujú. si de pronto sentimos angustia, nos sentimos un poco deprimidos o cambiamos nuestro estado de ánimo habitual, Ujú. eh, las personas no les cuesta mucho asistir al psicólogo. Yo creo que es súper importante empezar a normalizar eso, que el ir al psicólogo es también muy natural, al igual que cuando uno se hace chequeos, debiese ir constantemente también al psicólogo, que es un especialista, o al psiquiatra en el caso de que así sea necesario, porque son especialistas finalmente, somos quienes apoyamos en esto de la salud mental. Así que yo creo que es Así es. importante ahí poner ojo en ese sentido. Y tomándome de eso, como hablaste de lo técnico, cómo ustedes también pueden detectar a través de ciertos diagnósticos Uh -huh. al correr del tiempo, yo quería preguntarte cómo una persona normal que está en su casa ahora, por ejemplo, escuchándonos o no, se da cuenta de que puede tener una crisis de pánico así sin tener el conocimiento previo de que es una crisis de pánico. Ok. ¿Cómo me doy cuenta y cómo podemos, tú invitabas a la gente a ir al psicólogo, a darse cuenta si estaban angustiados que fueran, pero de repente pasa muchas veces que los síntomas emocionales también se transforman en síntomas físicos. Uh -huh. Por lo tanto, creo también que depende De la de la mirada del persona, de la profesional. paciente y del Ah, consultante y del, claro, del profesional, el enfoque para poder guiar a la persona o no a este tipo de claro, atención. de todas maneras. Pero la pregunta en sí es, ¿cómo me doy cuenta de si tengo crisis de pánico? ¿Cómo lo sé? Si yo no, nunca he tenido. Ya, mira, en general, primero que todo, si nunca has tenido una crisis de pánico, yo creo que como definición, más o menos, casi todos nosotros reconocemos o sabemos qué es el pánico. Si yo le pregunto a alguien, más o menos va a tener una definición cercana a lo que pudiese tener el resto de la gente. O sea, si yo te pregunto a ti, probablemente, Mucho miedo. claro, una sensación de mucho miedo. Y así, digamos, podríamos ir haciendo una mini encuesta y un montón de gente más o menos nos va a entregar una respuesta medianamente similar. Entonces, si nos basamos desde esa lógica y nunca has tenido una crisis de pánico, si sientes que de un día para otro, bajo ningún estímulo de repente, sientes esta sensación de miedo, una sensación de ahogo, de mareo, como definí hace un rato, de, de taquicardia, de dolor físico cercano al pecho, al brazo, o incluso sensación como de no pertenecer, de sentir que no es una situación real la que estoy viviendo. eh, y acompañado también con esta sensación como de inminente muerte, de que va a ocurrir un evento significativo muy terrible. Se relaciona a esto de querer salir escapando de pronto, de tener la sensación que no tengo el control sobre mi cuerpo, que no tengo el control sobre lo que está pasando a mi alrededor. O sea, concretamente siento que me voy a morir al instante. Claro, por eso es que de pronto la literatura habla también de una sensación de miedo inminente, o sea, de miedo a la muerte inminentemente. Mm, Entonces, todo eso de alguna manera te indica que algo está pasando. O sea, si tú empiezas a sentir estas sensaciones un poco distintas a lo cotidiano, te va a llamar la atención por lo menos. Y eso evidentemente debería hacerte llegar hacia el especialista. Como es una sensación tan fulminante y tan repentina, generalmente las personas con crisis de pánico, digo, acuden a las urgencias porque además como se asocia este dolor precordial, uno tiende claro, a creer que va a un ocurrir infarto. un infarto, entonces acude a
atención digo de urgencia. En ese contexto, generalmente se realiza el primer diagnóstico diferencial, que es un electrocardiograma para verificar la condición cardíaca. Y ahí partimos, digamos, con esto. Pero eso un poco más en lo técnico. Yendo hacia un centro Claro. de salud, hacia un hospital, a una clínica. Pero yo Exacto. teniendo la crisis de pánico, ¿qué debo hacer? ¿Yo puedo hacer algo en ese momento que siento la crisis? ¿Yo tengo conciencia de poder hacer algo para poder recuperar y salir de este estado? Ya, mira, son varias cosas las que me preguntas, así que voy a tratar de ir como respondiendo, digamos, de a poquito todo ello. Primero, bueno, como tú me preguntabas recién, ¿cómo descubro que tengo una crisis de pánico? Bajo estas características, de cierta manera. Y si obviamente ya has tenido antes una crisis de pánico, logras de pronto identificar las primeras señales de la crisis de pánico. Yo siempre, cuando un consultante llega a la atención con crisis de pánico o con la historia de la crisis de pánico, yo pregunto, ¿te acuerdas cuál fue el primer síntoma que percibiste? No para todos el primer síntoma es lo mismo. Generalmente ocurre que puede ser, por ejemplo, taquicardia, que puede ser sudoración, que puede ser, no sé, falta de aire o un dolor en el pecho. Y desde ahí un poco trabajamos el qué es lo que se debe o qué es lo que se puede hacer para evitar, de alguna manera, llegar al estado más álgido del pánico. Entonces, para ello, ¿qué podemos realizar? Para ir en el fondo como mitigando un poco la sensación de pánico, yo siempre digo que debemos trabajar en los hábitos, de alguna manera entrenar nuestro cuerpo para trabajar con la ansiedad. Al ser un trastorno que viene del trastorno ansioso, valga la redundancia, debemos empezar a regular nuestro cuerpo ante estos eventos que generan una sensación de angustia, una sensación de preocupación excesiva. Entonces, cosas súper sencillas que pueden ir mejorando la calidad de cómo nos sentimos en estas situaciones es la respiración. Entonces, enfocarte en la respiración, en el momento presente, en cómo está el ritmo de tu respiración. Y generalmente cuando estamos iniciando una crisis de pánico, como respuesta inmediata a la taquicardia, nuestra respiración también se agita. Es como cuando hacemos deporte, que hacemos cardio y nos agitamos, nuestra respiración empieza a ser un poco más corta, o sea, más breve y más rapidita, casi que como un jadeo. Pero ahí hay que también quizás tener igual la precaución de asistir a algún centro de salud, porque puede ser que sea crisis de pánico, puede ser que no. Exactamente, por eso es que yo siempre menciono, y como te decía recién, es importante hacer el primer diagnóstico diferencial. O sea, de todas maneras asistir. Siempre. Pero yo te preguntaba eso como para ir calmándose durante el camino hacia el lugar la donde... respiración, Principalmente. mantener una respiración calmada dentro de lo que se pueda, entendiendo obviamente que uno está en un estado transitorio. Eso es súper relevante, reforzar que es un estado transitorio, que no es un estado que va a ser de manera permanente. Si de pronto a ustedes algún especialista los diagnostica con crisis de pánico, no significa que van a estar teniendo crisis de pánico de por vida durante todo el tiempo, ¿ya? Puede que las crisis de pánico se vuelvan a repetir y se puedan ser un poco más frecuentes, pero también puede que con el tratamiento, y eso obviamente es lo que el tratamiento busca, es que las crisis de pánico vayan disminuyendo en cantidad y en frecuencia y por supuesto en intensidad. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que debo hacer, regular la respiración. Y eso como una especie de entrenamiento. Entonces, cuando ya vas al especialista, regularlo, ojalá, no sé, en acciones súper cotidianas, en lo que hago en el día a día, cuando voy a comprar el pan, por ejemplo, mientras voy hacia mi trabajo, cuando voy, no sé, en el metro, en cualquier tipo de cosas, cuando me estoy duchando, cuando lavo los platos, no sé, en esa cotidianidad, es como empezar a prestarle atención a estar absolutamente pleno
respecto a tu cuerpo y a lo que está pasando contigo mismo. Un poco volver a conectarte con el aquí y el ahora y no estar tan pendiente ni tan preocupado de lo que va a pasar de aquí en adelante. Eso obviamente y acompañado de otras cosas también, un poco más técnicas, también esquemas de fármaco en el caso de ser pertinente, si es que la psicoterapia de pronto apoya, siempre es necesario, y voy a, insisto, como dije hace un rato, súper majadera con esto, siempre es necesario asistir al especialista porque es vital para los tratamientos hacer el diagnóstico diferencial, identificar si hay alguna otra patología de base, Como si lo que hay algo hablábamos en la fisiológico. sesión de medicina familiar y medicina Claro, complementaria, que en el fondo es exactamente. un complemento todo. De todas maneras, de todas maneras. Así que al menos en ese sentido lo que se debe hacer siempre es intentar mantener la calma dentro de lo posible. Las crisis de pánico son súper intensas, muy fulminantes, pero de alguna otra manera no generan la muerte por sí mismas. Pero No. hablando un poco de eso, la crisis de pánico a un nivel, no sé, físico, neuronal, mental, ¿qué daño produce? ¿Produce algún daño? Así como por ejemplo la crisis epiléptica. Mira, a ver, al ser una crisis ansiosa de alguna manera nos afecta más que desde lo fisiológico, en un espectro más cotidiano. En ámbitos sociales, en ámbitos escolares, de trabajo inclusive. A gran escala el miedo de alguna manera igual produce cambios neuronales cuando lo estamos viviendo de manera más frecuente y de manera mucho más intensa. Pero insisto, ahí obviamente hay que trabajarlo con especialistas, y verificar, digamos, si es que se debe a la crisis de pánico en sí misma o hay algún otro factor medio predisponente o alguna otra patología de salud mental también asociada, Uh-huh. que podría ser, por ejemplo, alguna psicosis, algún trastorno esquizoide, esquizofrenia, etcétera, etcétera, digamos. Okay. Pero de pronto, ¿cómo afecta? Afecta en distintos ámbitos. Afecta tanto de pronto que hay personas que deciden no volver a salir de la casa, por ejemplo. No por fobia social, no por miedo a encontrarse con otras personas, sino que por el miedo de que una crisis de pánico vuelva a ocurrir. Eso te Entonces, quería preguntar porque yo también pensaba en cómo podría afectar esta crisis en el entorno familiar, social, etcétera, porque de repente uno dice, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, se volvió loca. Sí. claro, desde el ¿Cómo? pensamiento Claro, general claro, porque generalmente hay rechazo con eso, entonces podríamos explicar a la gente cómo poder abrazar esas situaciones y poder comprender y apoyar esas situaciones de crisis. yo creo que es súper importante principalmente normalizar la situación. Las crisis de pánico o los trastornos ansiosos en general no es que la persona se vuelva loca, Uh-huh. ¿ya? O sea, yo creo que eso, la persona que siente una crisis de pánico, sí, tiene la sensación incluso a veces que se está volviendo loca porque es tan profundo, es tan persistente el dolor, es tan inminente y tan fulminante que tú pierdes el control incluso de tus pensamientos, de tus acciones, y así de pronto es que afecta en lo cotidiano. Entonces, cuando ya se vuelve de pronto un poco más recurrente, claro, la familia de alguna manera también tiene que interactuar en este tratamiento. Entonces siempre es importante tener a alguien de la familia que te acompañe de manera de poder educar de qué se trata, de que esto no es que la persona esté mal del todo, digamos, como en lo social se dice, te volviste loco, ¿ya? Uh-huh. Eso es importante ahí recalcarlo porque a veces cuando quienes más necesitan apoyo y la familia no lo presta, se quedan además sin red de apoyo. Entonces es como fomentar, digamos, un poco más la presencia de las crisis de angustia. Es importante tener esta red de apoyo, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos acompaña no solo en
sentir el apoyo emocional, el apoyo social, incluso a veces el apoyo económico, porque hay muchas personas que sufren de crisis de pánico, que no pueden volver a trabajar por la sensación de que va a volver una nueva crisis. Y también esto es relevante recalcarlo, generalmente cuando hay crisis de pánico, está este miedo, esta sensación de angustia, esta sensación de estrés, y luego es como un ciclo de no acabar, porque pasa la crisis de pánico y uno un poco como que se relaja, porque ya pasó, pero de pronto empiezas a preocuparte y a angustiarte porque va a venir otra. Uno ya se un poco como que te empiezas a predisponer y a preparar para ello, entonces te angustias, viene la crisis, te relaja y vuelve a ocurrir el mismo ciclo. Entonces es importante en eso hacer estos entrenamientos para que podamos ir como abordando el trabajo terapéutico en eso, también como de la predisposición al síntoma. Durante la conversación has ido explicando muy bien las diferencias, de qué se trata, cómo podemos identificar los síntomas que puede tener esta crisis, pero en la práctica más dura. Yo sé que a ti te ha tocado ver situaciones un poco complejas con crisis de pánico, y más que nada lo digo no por morbo, sino para que la gente también entienda o pueda imaginarse más en su cabeza, porque esa es la idea de esto, de poder llegar más allá, que la gente pueda entender de qué se trata. Hay gente que a lo mejor nunca ha tenido y que tuvo y no supo lo que era una crisis de pánico. Pasa mucho, además. ¿Qué características te ha tocado vivir a ti que te dicen esto con tu ojo clínico? Es decir, dices esto sí es una crisis de pánico. ¿Cómo se pone la persona? ¿Qué reacciones toma en cuanto vive esta crisis? Ya, también, yo lo que entiendo es que mientras está viviendo la crisis, a veces es difícil poder reconocer a alguien con una crisis de pánico cuando uno no lo ha visto antes, como que es la primera vez que lo ves, digo, valga la redundancia. Sin embargo, una característica súper importante en esto es que la sensación que verbaliza la persona es de angustia total. Es la descripción de... Por ejemplo, tal como que me voy a morir ahora ya. O me estoy volviendo loca. Percibo que me estoy volviendo loca, que estoy perdiendo el control. Angustia, llanto, sentir esa taquicardia. Siempre va muy relacionado con una reacción fisiológica también. Claro. No solo la sensación de miedo. Muchas veces hay personas que describen las crisis de pánico como solo fisiológicas y no lo asocian al miedo. Hay personas que te lo describen muy, sí, tuve taquicardia, sudoración, mareo, náuseas, incluso algunos. Y cuando uno empieza a indagar desde el miedo o la sensación de pérdida de control, te dice, no tuve o no me pasó. Pero de pronto también se asocia a una crisis de pánico. ¿Por qué? Porque no hay otro factor fisiológico ni hay otro factor reactivo que pueda explicar ese diagnóstico, por ejemplo. Entonces, pueden ser variadas las manifestaciones, como cada consultante hay, digamos, en atención. Pero principalmente, y yo diría que la situación más común es que te verbaliza un estado de descontrol absoluto y una situación de angustia y de miedo que, valga la redundancia, no pueden controlar. Entonces, a ojo de quien no conoce la crisis de pánico, puede imaginarse, por ejemplo, que si hay mucho dolor de pecho, que hay un infarto. Si hay sensación de pérdida de cordura, entre comillas, podría asociarlo a alguien que no tiene algún entrenamiento clínico en un episodio psicótico, por ejemplo. Entonces, vuelvo a insistir y creo que ya no es la primera vez que digo, pero súper majadera con esto. Siempre es importante que con este tipo de crisis de ira, de angustia, de trastornos de pánico, crisis de pánico, ataques de ansiedad, porque de todos estos nombres podemos encontrar, digamos, como diagnóstico, es importante acudir a un especialista. ¿A qué especialista? Si están asociados a la red de atención de salud pública, algún psicólogo en la atención primaria,
a la urgencia si están en el momento de la crisis misma, o algún especialista, digamos, en el sistema privado que pudiesen acogerlos para trabajar con esta patología, con este síntoma de la patología del trastorno ansioso. Importante, este síntoma sí puede tener mejorías con el trastorno, con la psicoterapia. Es como el tratamiento. El tratamiento en sí mismo en psicoterapia es reducir la ansiedad. Y para ello pueden haber distintas indicaciones, principalmente en aprender a manejar un poco la ansiedad cotidiana a través de ejercicios de meditación, realización de ejercicio físico, escucha activa de música, empezar a reconocer emociones y así, digamos, distintas indicaciones que podrían sumarse a lo que cada ser humano haya probado o no, digamos, que cada consultante le sea más cómodo o no. Junto con ello, es importante en muchas ocasiones también acompañar la psicoterapia con el tratamiento farmacológico o bien tratamientos complementarios que pueden venir a aportar también cierta sensación de paz y calma a estos trastornos de ansiedad. Yo siempre digo, los fármacos son súper buenos porque de alguna manera nos permiten encapsular el síntoma para que de esa forma nosotros podamos en psicoterapia rodearlo, mirarlo, observarlo y poder trabajarlo en sí mismo. El fármaco por sí mismo es muy bueno, nos ayuda químicamente a mejorar todas estas conexiones cerebrales que están ocurriendo, las reacciones fisiológicas, pero en sí mismo no nos ayuda a solucionar el problema. ¿Nos hace sentir mejor? Sí, por supuesto, pero no soluciona el conflicto de base, por lo tanto las crisis de pánico dejamos de tomar el medicamento y probablemente vuelven a ocurrir. Ya eso es relevante ahí también incorporarlo en el plano mental de quienes nos están escuchando hoy día. ¿Las crisis de pánico pueden sucederle a niños y adultos? A niños y adultos. Frecuentemente ocurren más en mujeres, porque también el trastorno ansioso es un trastorno más recurrente en mujeres, finalmente porque tiene que ver un poco como con las características de personalidad que tenemos nosotras, que como género casi somos más ansiosas que los hombres, pero sí, ocurre en niños, en adultos, en adolescentes, sin mayor distinción, digamos. Al comienzo de la sesión mencionamos que toda esta crisis se producía generalmente por un evento traumático. Generalmente. Por lo mismo, para la gente que no sabe, que nos está escuchando, aquí en Alma Terapias de Sanación, como el nombre lo dice, trabajamos la terapia de vida pasada. Así es. La sanación del alma, que se conoce más generalmente como regresiones. Así es, terapia regresiva. Claro, por lo mismo te quería preguntar si tiene alguna relación las crisis de pánico con la TBP, porque me imagino que en algunas ocasiones pueden generarse algún tipo de sensaciones que uno dice, pero tengo miedo a esto, siento que esa persona o ese perro me va a morder, cuando nunca he tenido un evento traumático relacionado con eso en esta vida. Súper buena pregunta, porque en realidad sucede más comúnmente de lo que uno espera. Como tú decías, generalmente hay algún evento desencadenante. Generalmente hay algún evento que pudiera ser, digamos, reactivo a esta situación como de crisis o sea, que la crisis de pánico, diga, sea respuesta a un evento reactivo. Sin embargo, no es un predisponente al 100%. O sea, primero también es importante, o sea, tú puedes haber tenido una situación traumática, alguna situación dolorosa, alguna situación de impacto, digamos, pero no significa con esto que tengas que tener crisis de pánico posterior a ello, ¿ya? Entonces, ¿hay un evento reactivo? A veces sí, pero también a veces ocurre que no hay eventos
reactivos y que la persona no reconoce algún evento reactivo. Entonces, cuando tú haces la entrevista clínica y preguntas, ¿hay algo que haya ocurrido durante el último tiempo, de pronto que pudiese haber desencadenado esta situación de pánico? A veces la gente te dice, sí, mire, pasó esto, y uno trabaja un poco del miedo desde ahí. Pero cuando no hay algún evento que no reconozcan, yo creo que en este caso, al menos para nosotros que trabajamos con la terapia regresiva, con la terapia del alma, tenemos la explicación un poco desde ahí. Uno indaga, igual de todas maneras siempre buscamos como encontrar la respuesta en este ámbito y en este plano un poco más de la vida que estás viviendo en este momento. Pero la terapia de vida pasada trabaja, como tal lo dice su nombre, en el pasado, que puede ser el pasado inmediato, el pasado de vida intrauterina o el pasado finalmente de otra vida que se está viviendo. Entonces, ¿cómo tienen relación? Yo diría que más que cómo es cómo podemos encontrar respuestas en la TBP a la crisis de pánico. Yo te voy a contar un caso. Hace un tiempo atrás ocurre que una consultante acude a terapia de vida pasada porque cada vez su desencadenante, incluso mira, ella tenía un desencadenante, o sea, había una situación, un evento que ella lo consideraba como que producía y la crisis era reactiva a ello, en donde ella empezaba a percibir que la conversación ya la había vivido. O sea, de alguna manera, claro, como esta especie de déjà vu que uno lo conoce, que de pronto uno dice, oh, mira, como que parece que yo conociera este lugar, como que esta frase ya la escuché, claro. Eso a ella le producía y le desencadenaba inmediatamente una crisis de pánico. ¿Cómo partía su crisis de pánico? Taquicardia, sensación de ahogo y miedo a que algo terrible iba a pasar en el momento, entre otros síntomas, que ya los hemos descrito hoy. Ella llega consultando porque ya se estaban haciendo muy recurrente y de alguna manera volvemos y trabajamos con la terapia de vida pasada, en donde esta mujer se encuentra, llega a una experiencia en donde ella había sido una mujer en otra vida, que luego, o sea, que de pronto de descubrir, digamos, que ella tenía cierto don, entre comillas, de poder visualizar con anticipación ciertos hechos, es muy juzgada y muy apuntada con el dedo por la sociedad en la cual ella vivía, teniendo en cuenta, digamos, que esto ocurrió hace varios años, un par de siglos atrás. Entonces, por tanto, para, digamos, contextualizarlo, ella había sido condenada como bruja en la hoguera. Y finalmente ella tenía asociado, obviamente, esta sensación de reconocer, de saber qué era lo que pasaba más adelante, con este miedo intrínseco que había nacido con ella finalmente, porque lo venía arrastrando desde esta vida, desde esta experiencia en donde ella había resultado muerta a manos de terceros en una hoguera, porque ella tenía la facilidad, digamos, en esa experiencia de saber qué era lo que venía más adelante. Entonces ahora, en esta vida, en esta experiencia que no tenía absolutamente ninguna relación con esa vida anterior, todo lo que de pronto para ella era un déjà vu, la volvía a tener esa misma sensación de angustia y de miedo frente a la muerte. Entonces ella sentía un miedo inminente a la muerte. Lo maravilloso de la terapia de vida pasada respecto a esta patología, a este síntoma y digamos a otros también, es que tiene una sanación casi inmediata. Esta consultante, luego de esta terapia de vida pasada, de acuerdo a lo que ella manifiesta, no ha vuelto a tener crisis de pánico hasta hace un tiempo, digamos, no sé de aquí en adelante, pero dejó de tener crisis de pánico. Entonces, ¿por qué? Porque la terapia de vida pasada de alguna manera no solo busca encontrar el origen del síntoma de la crisis de pánico en este caso, sino que también nos ayuda un poco a entender la razón y a cómo presentarnos y a cómo movernos respecto a la sintomatología que se está
presentando. Entonces, frente a ello, es un súper buen elemento desde la complementariedad para acompañar un tratamiento de este estilo, porque al tener en cuenta que la crisis de pánico proviene de un trastorno ansioso, tenemos que considerar que las personas que sufren de crisis de pánico requieren de respuestas inmediatas, desde su ansiedad. Buscan respuestas muy rápidas, entonces a veces el tratamiento de fármacos y el trabajo psicoterapéutico es un poco más lento, entonces esto vendría a ser una súper buena alternativa, digamos, en el trabajo con crisis de pánico. Desde ahí un poco es que se relaciona el trastorno ansioso, la crisis de pánico, con la terapia de vida pasada, al menos que era la pregunta que tú me hacías. Yo no sé si se entendió un poco la respuesta Sí, o de pronto quizás ahí haya que indagar un poco más. muy claro toda esta sesión. Ya vamos a empezar a despedirnos. Ujú. Agradecer a la gente que nos acompañó hoy día en este tema tan común, pero Así que es. no se habla tanto, no se tiene tanto conocimiento en general, y es súper relevante que podamos distinguirlo, eh, conocerlo y poder tratarlo, Así. como lo mencionamos en toda esta sesión. La próxima semana vamos a estar descansando de Vamos a las hacer un sesiones, pequeño receso, así que así que los vamos a esperar para la semana, el día sábado 25, y voy a dejar a Natalie para que les dé una gran noticia y invitación de ese día 25 de septiembre a las 8 de la noche. bueno, el día 25 de septiembre, bueno, como decía Felipe antes de hablar del 25, la próxima semana vamos a estar en un receso, vamos a estar no solo descansando, sino que también juntando energía, porque la semana siguiente tenemos muchas actividades en Alma. Principalmente el día sábado 25 tenemos en la mañana nuestro taller de... nuestro segundo taller de Abrazando y Sanando a tu Niño Interior. Hoy día fue el primero, así que agradezco también a quienes nos acompañaron hoy. Así que los dejamos invitados, por supuesto, todavía nos quedan algunos cupitos para ese día. Eh, Va a ser un taller muy entretenido. El de hoy día fue súper experiencial, muy íntimo además, así que fue una gran experiencia, por lo menos para nosotros acá en el equipo, y esperamos que para las personas que nos acompañaron también. Y en la noche, a las 8 de la noche, tenemos una tremenda invitada. Ella es la doctora Viviana Centeno, que nos va a estar acompañando y deleitando con una tremenda cátedra de terapia de vida pasada. Ella es la maestra que formó mis estudios, así que ahí de pronto estaremos con ella, con la especialista, con la fundadora de la Asociación Chilena de Terapia de Vida Pasada, así que harta información tiene que entregarnos ella durante ese en vivo. Así que los dejamos gratamente invitados a cada uno de ustedes para que nos acompañen ese día, en la mañana, en la tarde, a la hora que finalmente les acompañe y les sirva mejor a ustedes. También los invito para que nos conozcan en YouTube. Tenemos un canal que se llama Alma Terapias de Sanación, así que si pueden, ahí nos buscan, van a encontrar todos los en vivos que hemos hecho hasta el momento. Si no tienen tiempo para vernos los sábados, ahí van a estar todos guardaditos. Hay temas bien interesantes que podemos abordar, y de pronto si hay alguno que les interesa más que otros, nos escriben y podríamos ir profundizando también en esas temáticas. Les agradecemos como siempre cada sábado que nos acompañen y esperamos encontrarnos el próximo 25 de septiembre. Esperamos que tengan unas bonitas fiestas y que recarguen energía en familia. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias.